Buenas tardes y muchas gracias al Pen Club y a todos los organizadores de este evento. De verdad que me siento honrado con que me crean que soy tan importante, ¿no? En realidad lo que hago es, bueno, consumir la obra martiana, la amo ciertamente y ha sido de gran formación en mi vida. La conferencia que voy a dictar esta tarde la he titulado De la poética martiana y comienzo diciendo que la vivencia es el alma del poeta. Un poeta que nace, no se hace, a pesar de la academia donde muchos van a buscar cómo aprender a escribir o hacer poesía. Y la poesía, por su parte, es vida, en tanto quiere decir, en primer lugar, experiencia de vida y en segundo, energía. Pero no cualquier energía, sino la que conecta a ese ser con el misterio de lo desconocido para crear y decir de un modo peculiar y singularísimo lo que es negado al más común de los mortales. Y en ese acto de poetizar la vida, la experiencia humana, el poeta adquiere una nomenclatura solo reservada a Dios. Lo llamamos creador. No es mi intención detenerme en este misterio, pues misterio es, a pesar de los esfuerzos de filósofos, de historiadores y sociólogos por explicarlo y por definirlo. Pero sí encaminarnos a partir de aquí un poco para comprender medianamente el intimismo de la vida martiana a partir de sus experiencias vitales. Experiencias que lo llevan a recorrer el ciclo fatídico del héroe, que incluye partir al destierro, recorrer ese destierro y luego regresar al punto de partida y morir. Así encontramos desde un principio un raro sentimiento mesiánico que marca la vida y obra de José Martí. El presidio político en Cuba, por ejemplo, que es un texto de juventud, aparece esta idea fundamental de ese mesianismo que irá cobrando cuerpo a lo largo de su vida. Allí dice: mi patria me había arrancado de los brazos de mi madre y señalado un lugar en su banquete. Yo besé sus manos y las mojé con el llanto de mi orgullo, y ella partió y me dejó abandonado a mí mismo. La sublimación de la patria adquiere un carácter sagrado aquí en este texto, en la lucha precisamente de Martí por la reivindicación de la libertad. En este pasaje memorable, el apóstol es removido enérgicamente del seno de la madre para ser puesto justamente allí en medio de la lucha que habría de comenzar desde muy temprano. De manera que no es extrañar cómo asiste atónito a este banquete cuya alegoría de la patria simboliza los desmanes que fustigan a la patria en sí mismo. La experiencia del presidio fue decisiva. Como Dante ha visto y comenta, como Martí protagoniza y sufre los horrores de una metrópoli política y moralmente en los albores de su final. Su experiencia fue tan marcada que muchos años después encontramos otro texto capital que trasciende el marco de la poesía para generar idéntica acusación en el plano extraliterario. Se trata del poema Polque Verso de Versos Libres. El poema recrea el mundo comentado de nuestro autor desde una de las imágenes más fuertes de su literatura, que fue precisamente la del presidio. Y dice: sí, yo también desnuda la cabeza, de tocado y cabello, y al tobillo una cadena lurda heme arrastrando entre un montón de sierpes que revueltas sobre sus vicios negros parecían esos gusanos de pesado vientre y ojos viscosos que en hedionda cuba de pardo lodo lento se revuelcan. La presentación del sujeto lírico, despojado absolutamente del cabello y con un grillete, parece describir la fotografía que de juventud le había enviado a la madre y que se había hecho tomar con toda aquella indumentaria del recluso, que muchas personas conocen esa fotografía. Es el retrato del presidio el que obedece a una realidad personal, acentuada en la utilización justamente dentro de estos versos del adjetivo lourda, que es un neologismo de origen francés y que Martí adecua
al español con iguales significados de recio, de pesado, de vulgar. Dice así: y al tobillo una cadena lurda heme arrastrando. Este grillete de juventud que marcó de por vida la salud del apóstol no solamente fue en el plano físico, pero más allá del impacto que haya tenido en su salud, la tragedia de la cárcel colonial trasciende el muro del recinto penitenciario para componer la radiografía social de una colonia caprichosamente expoliada de su libertad por la metrópoli de ultramar. Y así llegó a decir en algún momento, en este mismo presidio político en Cuba: Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de la vida, hubiera desistido de pintarlo, lo hubiera copiado y lo hubiera pintado mejor. Es así que, a diferencia de Dante, su tránsito por el infierno fue real. Y dice: y aún me aterro de ver con el recuerdo lo que he visto una vez con mis ojos. Y espantado póngome en pie cual emprender la fuga. Recuerdos hay que queman la memoria, zarzar es la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Sumergido en las bestialidades del presidio, presiente que sería el encargado de encauzar la libertad de la patria. Y al igual que en Agdala, asume la misión de portar una profecía para su pueblo. Zarzal es la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Tal es la imagen de la zarza que no escuchamos ahora a un expresidiario, ni siquiera a un mártir, sino a un ser a quien el dolor ha dotado de un conocimiento que debe transmitir a su pueblo con la autoridad del que fue elegido para dialogar con esa zarza ardiente, con esa zarza en llamas. Nada sorprende de la resonancia bíblica de esta lectura, sobre todo por evocar la experiencia juvenil del poeta en la cárcel colonial. La realidad de Cuba queda mejor expuesta a través del simbolismo fecundo de esa zarza incandescente. Baste recordar la revelación que Dios hizo a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía, para nombrarlo libertador del pueblo de Israel bajo el yugo de los egipcios. Dios habría hablado a su profeta desde la llama, y Martí, a su nombre, se comisiona en un acto de fidelidad como portador de una profecía igualmente redentora. Aquí el símbolo y la realidad se funden. Si en los textos bíblicos la zarza ardiente simboliza la presencia de Dios, en Martí implica, más allá de su experiencia vital, la realidad de un drama histórico-social que lo sitúa en el liderazgo de la batalla por la redención del pueblo cubano. Representa en sí no la alusión patética a un pasado doloroso, sino la invitación a participar en el reordenamiento de la unidad nacional del país. Diríamos entonces el símbolo de la evocación del testimonio más acendrado del apóstol, que contiene la esencia y fundamento de toda su obra patriótica, delineada poéticamente a la lumbre del zarzal. En lo adelante, sufrir por la patria será el fundamento de su existencia, su gran prueba espiritual. Todas las grandes ideas tienen su gran nazareno, así dice en algún momento. Admite, por lo tanto, la necesidad del sufrimiento como vehículo para expandir el espíritu, considerando a la vez su agonía la forma idónea para redimir a la nación cubana. Y cito: en esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. No hay más que un bien seguro que viene de sacrificarse, la paz del alma. Todas las desventuras comienzan en el instante en que, disfrazado de razón humana, el deseo obliga al hombre a separarse, siquiera sea la desviación imperceptible del cumplimiento del deber. El martirio, he ahí la calma. Martí es capaz de entender el propósito del sufrimiento sin caer en las redes de la amargura
o en la tentación de la venganza personal, incluso sin reducirlo a un mero sentimiento personal que despojaría al patriotismo de toda su legitimidad. Su agonía implica un beneficio político común hacia todos los cubanos, de contornos bien definidos a través de la fórmula ética: sirve y vivirás, ama y vivirás, despídete de ti mismo y vivirás. Servir, aún a costa de sí, constituye el legado ético de un pensamiento que reclama que es ley maravillosa de la naturaleza que solo esté completo el que se da. Y no se empieza a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparo y sin tasa en bien de los demás la nuestra. Plantea la vida como una batalla a la que se vuelve continuamente desde la perspectiva justa del amor. Y dice: y a ofrecer a los hombres mi servicio, triste y dignamente. De modo que la virtud del sacrificio reside en esa capacidad de servicio, siempre vinculada al bienestar del prójimo, el que tienes ahí a tu lado, ya sea en el orden político, ya sea en el orden social, ya sea en el orden personal. Dice así: el alma humana es noble, puesto que llega a soportar la vida en la que suele dejar de hallar totalmente placeres por la mera conciencia de su deber, de su capacidad para el beneficio de otros. Goza en su martirio si con prolongar su martirio otros se aprovechan de él. Esa disposición del sacrificio es de honda resonancia cristiana, así sea en la dimensión histórica y dogmática del término. Sigamos uno de los apartados de Lluvia Estrella que ha leído aquí anteriormente la amiga nuestra que nos ha presentado. Y es precisamente el apartado que habla de ese sacrificio. Más allá de presentar los dos símbolos, el yugo y la estrella, presenta el sacrificio, pero ese sacrificio lo hace de una manera muy diferente a todo lo que pueda haberse conocido en la literatura del momento. Se trata de presentar, lo primero es no quién se sacrifica, sino quién se beneficia de ese sacrificio. Y así dice: cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, y se pone al final, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como fiesta el aire claro, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. De modo que para Martí solo está vivo el hombre que se da. Este apartado, de profundo talante cristológico, recrea la consumación de ese sacrificio a través de los vocablos copa, licor y corazón, como símbolos de ese amor concurrente para subrayar la nobleza del acto mismo en sí. Ahora bien, a tenor de estas rápidas consideraciones, no podemos pasar por alto tampoco el simbolismo de la muerte en medio de esta vorágine de vida y de destierro del apóstol. Pues hay que decirlo, Martí vivió una vida muriendo a diario. Y en su obra poética, la muerte se topicaliza como uno de los grandes asuntos de todo su quehacer literario. Para servir, la voluntad que lo guió estuvo a saber fundada en esa sentencia de carácter universal que decía: la vida es una prueba, la muerte es un derecho. Nunca, nunca halló descanso en medio de escollos y vicisitudes, aun cuando el destino le deparaba un final similar al de un poema épico. Yo moriré sin dolor, será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. El tono confesional de este apunte es notorio y definitivo, sobre todo para quien ha sido seducido muy tempranamente por una fuerza que le preparó su espíritu para asumir las empresas más difíciles de su existencia hasta llegar sin descanso al cruce de aguas de dos ríos en el oriente cubano. No es de extrañar entonces
que en los embates del destierro acentuaran particularmente el ritmo de su vida. La imagen fantasmal de la muerte se transfigura en una proyección de carácter muy personal que lo acompaña a lo largo de sus años. Y dice: he vivido, me he muerto, y en mi andante fosa sigo viviendo. Una armadura de hierro montaras del siglo VIII, menos sí, menos que mi rostro pesa. Ciertamente, el dolor y la idea de la muerte son dos conceptos cuya naturaleza denota simultaneidad a lo largo de la obra martiana. Ambos se complementan con intensidad a medida que el escritor, que el poeta, que el héroe se va acercando al término de sus días. A tenor de esta consideración, convenimos que Martí se sabe condenado por varias vías, a saber, su salud física perennemente resquebrajada. Entre las muchas maluqueras o morideras, como la llamaba él mismo, sufrió de sarcocele a causa de la cadena que llevó en presidio, de ese golpe de cadena que iba de la cintura a los pies y le produjo la sarcocele. Y al decir de su doctor de cabecera, Juan Cisnero Correa, fue un mal del cual nunca se sanó ni se recuperó a pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas que tuvo. Asegúrese también, o agréguese también, el tumor en la pierna derecha, los padecimientos digestivos, los problemas en las vías respiratorias, etc. Por lo demás, en el plano sentimental, su matrimonio deshecho y la presencia esporádica del hijo también le laceraron el corazón de una manera muy intensa. En el orden político, digamos, la década del 80, fundamentalmente, fue marcadamente convulsa para el apóstol. Es objeto de espionaje de la Pinkerton National Detective y de la Davie Detective Agency, pagadas por el gobierno y la Capitanía General de La Habana y el cónsul de aquí español de Nueva York. Es tildado incluso de iluso en algún momento por exaltar el ánimo de los cubanos a raíz del desembarco en el 80 del general Calixto García, y que fue una empresa que fracasó absolutamente, y también tiene por otra parte la ruptura con el famoso plan Gómez Maceo en 1884. De manera que enfermedades, desamor, soledad, espionaje, intriga e incomprensiones políticas, liderazgo patriótico y trabajo incansable trascienden de un tirón la década de los 80 para concluir en el perverso atentado que lo pone al borde de la muerte en diciembre de 1892 aquí en Ybor City. En Domingo Triste, otro poema de la colección Versos Libres, la sensación de sentirse muerto en vida deviene en una imagen de contornos bien definidos que filtra toda la literatura martiana. La nostalgia por la patria lejana, la fragmentación dolorosa de su ánimo es bien marcado. Y dice: vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí. Ya en mí no queda más que un reflejo mío, como guarda la sal del mar la concha de la orilla. Cáscara soy de mí, que en tierra ajena gira a la voluntad del viento huraño, vana, sin fruta, desgarrada, rota. Ciertamente, la realidad del exilio es cruel. Si bien siembra la fe en la independencia de la patria, también es blanco de un ahogo que no se permite proyectar en público o como figura pública. Solo en la intimidad de la creación se daba inspiraciones poéticas, incluso muy inusitadas, como para darse a conocer en público. La mayoría o todos estos textos de los versos libres no fueron conocidos hasta entrado el siglo XX. El tema es extensible hasta aquellos porvillos de alas de mariposa que lidian con la sensación del que pierde la fuerza. Y dice así: todo se va muriendo a mi alrededor. ¿Es que se muere todo o es que me muero yo? Estos versos de aparente fragilidad expresan la esencia de su dolor de exilio, pero no es la voz tributaria del romanticismo que habla de la verdad individual y personal, sino el yo martiano, cuyo testimonio entrañable se debate en la inmediatez del
destierro y del suplicio de sobrevivir el día a día. Recordemos que Martí no solamente tuvo que lidiar con un enemigo externo, sino también con personas dentro de las filas independentistas, dentro de los cubanos, dentro del exilio, que estuvieron en desacuerdo muchísimas veces con él y cuestionaban incluso sus decisiones, a pesar de que todos querían la independencia o la libertad de Cuba. Habría que llegar, según ellos, por diferentes maneras. Atendiendo a este hecho, conviene distinguir el símbolo de la cruz en medio de la vida de la obra martiana. Es un hecho que la cruz condensa en sí el mayor testimonio de amor experimentado por la humanidad, y se trata del sacrificio de Cristo. El hecho de que el Mesías cargara sobre sus espaldas la cruz y con ella los pecados del hombre, dota a este símbolo de un carácter eminentemente divino, más allá de cualquier categoría cultural o política o social. El conocimiento de la cruz desde esta dimensión reconciliadora ha marcado hasta hoy a todos los pueblos, sin importar que la fe cristiana no forme parte de su sistema religioso. En la poética martiana, la trascendencia de este símbolo concurre desde la misma fibra del relato bíblico, para consolidar el sistema ético del maestro, al punto de que nadie en su tiempo, fuera de las confesiones religiosas, se identificó de tal modo con el espíritu sufriente, compensador y redentor del Hijo. Así está en toda la obra, solamente hay que irlo marcando y leyendo para darnos cuenta. Dicho en otras palabras, en el drama de sus existencias personales y cotidianas, Martí quedó muchas veces abandonado a la intemperie de la incomprensión y a veces de los amigos. ¿Por qué? Porque la soledad es el signo de la cruz. Y la de Martí es una cruz por el dolor del mundo, por el dolor de su pueblo, que había sido comenzada, o sea, comenzó a clavar con los grilletes del presidio y terminada con la vara que cercenó su vida en 2 ríos. Y hasta hoy ese sigue siendo el ejemplo máximo de soledad y de amor que conocemos en nuestra historia. Basta observar cualquiera de su iconografía, cualquiera de sus fotografías, para darnos cuenta de que asistimos o vemos allí una especie de epopeya con marcado énfasis en su condición de espíritu solitario, a pesar de estar muchas veces rodeado de amigos y de gente que lo quería. Cada una de esas fotos, ustedes los ven que está como solo, en una actitud de profunda reflexión, meditabundo. Para Martí, el valor primordial de cruz deriva de la tradición cristiana, como hemos dicho, que la distingue por su esencia sacrificial. Y yo tomo mi cruz humildemente y la rocío con las amargas lágrimas del desconocido y ayudaré a este pueblo, se refería a Venezuela, en su trabajo. La imagen resulta de las más acabadas de su poética, por cuanto prefiguran el sacrificio a partir de esa iconografía cristiana y por ende del suplicio del Mesías. De modo semejante nos declara en uno de sus versos sencillos: cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer el bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Pero no todo el simbolismo de la cruz en el corpus de la poética martiana se refiere exclusivamente al sacrificio. Conviene también distinguir su lectura en el sentido escatológico. Y así dice: y se verá en derredor de mi sepulcro un vapor como de mirra y de luz, y una flor nueva se abrirá en la cruz. Ya no se trata de la cruz del sufriente, portadora de ese valor histórico fundamental del símbolo, sino de la cruz transfigurada que distingue el altruismo del poeta. Altruismo que subraya en su sección En casa, en patria, al escribir: el Calvario primero y luego la cruz resplandeciente. Esta fórmula refunde la virtud de la entrega y el sentido escatológico del símbolo cruz en un modo decisivo e inmediato dentro de su vida y dentro de su obra. Pero solo
esto sucede en el ámbito del verso. Realmente la primera manifestación del símbolo cruz como símbolo tal, habría que rastrearle hacia 1871, cuando desde España le envía a Trinidad Valdés Amador, la esposa de Sardá, un crucifijo de ébano y bronce que hasta hace algún tiempo estuvo allí, se conservaba en el Museo de Labra, ya no está. El joven había permanecido poco más de 2 meses en Isla de Pino y se recuerda inmerso en una profunda reflexión y silencioso, y leyendo el famoso biblión que estuvo allí también, que se desapareció del museo, ya no está tampoco el biblión. Recibía Trinidad en ese crucifijo, sin saberlo, sin sospecharlo, la revelación premonitoria de quien había elegido tempranamente el más universal de los símbolos para recorrer un largo camino que años después lo conduciría al enaltecimiento de su obra redentora en los márgenes memorables de 2 ríos. En su criterio, el sacrificio, ya fuese en la dimensión social o religiosa o política, es necesario para fomentar un bien común desde la perspectiva del amor al prójimo. Y dice, feliz aquel que en bien del hombre muere. Dice un poema también de los versos libres, yo sacaré lo que en el pecho tengo, para subrayar la convicción de un destino personal y trascendente. Así, para nutrir el fuego eterno, perecen en la hoguera los mejores, los menos por los más, los crucifixos por los crucificantes. El pasaje recrea la pasión de los mártires cristianos de los primeros siglos, pero el uso del cultismo crucifixum en lugar de crucificado no es mero rasgo de estilo para determinar la combinación silábica dentro del poema, sino el recurso léxico-semántico que denota con toda intención la selectividad del sacrificio y el dolor que el poeta parece sentir en carne propia. Y dice, los viles a nutrirse, los honrados a que se nutran los demás de ellos. Para el misterio de la cruz, no a un viejo pergamino teológico se bájese al corazón de un virtuoso. Y de ese pensamiento surge, a mi entender, uno de los versos más sublimes escritos en lengua castellana. Padece mucho un cirio que ilumina. Este exquisito adagio, de honda resonancia mesiánica, expresa la disposición de la entrega total que Martí cree necesaria en su obra. La esencia del sacrificio no consiste en la muerte misma, sino en el acto sublime y radical de la entrega, del olvido de sí que lo desborda. En los versos del poema Entre los hombres, Martí expone su evocación de servicio desde la angustia de un mártir actual. Dice, echaba al tigre el bárbaro romano a los fieles a Cristo, y a los hombres se echan los nuevos mártires ahora. En otro momento, delinea una imagen arquetípica del crucificado a partir de la implicación ética del sacrificio en la cruz. Ya me he visto las manos y los pies tan rotos como si me los hubieran clavado en la cruz. Suplicio, fiera, huesos quebrados, crucifixión, etc., es el saldo de una lucha que se despliega simbólicamente en el espacio desde donde escribe el poeta. Se trata de la sensibilidad e indiferencia de amigos y adversarios políticos a la que asistió la mayor parte de sus años, la mayor parte de su vida desde joven, incluso incomprensión a nivel familiar. Ciertamente, su concepción del sacrificio encuentra en el símbolo cruz una fuerza misteriosa y regente. A este respecto, Martí prefigura una imagen entrañable en el espíritu patriótico que vierte a modo de dedicatoria en un ejemplar de los versos sencillos a su amigo el doctor Ulpiano de Yundé, donde dice, no hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo que vive clavado vivo a lo lejos de la mar. Ahora bien, por esas propiedades inmanentes del lenguaje,
ocurre aquí una inversión de carácter semántico en la prefiguración del símbolo cruz. Ya no es el sujeto lírico, el crucificado, sino la patria. O más bien, la patria asume el papel del crucificado desde el dolor y el abandono. Y en su artículo periodístico Persona y Patria, fechado el 1 de abril del 93, alza una interrogante que subraya el deber del desterrado ante el tema de la libertad de Cuba. Pero, ¿cómo podrá el crucificado bajar de la cruz? Eso es lo que hacemos los cubanos de afuera, desclavar al crucificado. Semejante arenga, de singular tono emotivo, se distingue por la metaforización de la patria a través de una de las imágenes más exquisitas de la poética martiana. Ella delinea la unidad necesaria de todos los cubanos bajo un programa de profunda franqueza ética y política encaminado a desclavar al crucificado, entiéndase, a Cuba, que es un pueblo que vive cautivo, solo, clavado a lo lejos de la mar. A la luz de esa pasión, nuestro poeta se prefigura, diríamos, en el hombre de Arimatea. Pero a diferencia de aquel, no se presenta ante el Pilato colonial por un permiso especial para bajar o desclavar al crucificado, sino ante su pueblo para convocarlo a participar de una gran gesta patriótica, la libertad de la patria. Desde luego, esa convocatoria no constituye únicamente una mirada plástica de la realidad cubana. Antes bien, demanda la disposición de todos para ofrendar la vida en el ámbito de la lucha redentora. Y nosotros, los del exilio, abramos los brazos a fin de llevar eso adelantado para que nos lo claven en la cruz. En este sentido, es que apenas unos días antes de morir, le escribe a Gonzalo de Quesada: en la cruz murió el hombre en un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. Por añadidura, las calamidades venían por sus propios pasos, delirantes e implacables, para minar cuanto fuera posible en torno al apóstol. Aprovecho y cito aquí ahora un breve fragmento que le contesta, de la contesta que hiciera Enrique Collazo el día 12 de enero de 1892, con motivo de una resentida carta que éste le hubiese enviado desde La Habana a principios del mismo mes. Dice Martí a Collazo: ¿no le han dicho que en el Cayo Hueso me regalaron las trabajadoras cubanas una cruz? Creo, señor Collazo, que he dado a mi tierra desde que conocí la dulzura de su amor, cuanto hombre puede dar. Creo que he puesto a sus pies muchas veces fortunas y honores. El texto se refiere a la polémica suscitada a raíz de la alusión de Martí al libro de Raúl Roa, A pie y descalzo, en el discurso Con todos y para el bien de todos. Entendamos que Martí está tratando de unificar a los exiliados para llevar una lucha a Cuba, a armar nuevamente la batalla por la independencia, por la libertad de Cuba. Y sale por esos días un libro de Raúl Roa, A pie y descalzo, que era un libro totalmente pesimista, porque describía absolutamente todas las vicisitudes, todos los escollos y todas las miserias que había pasado el pueblo cubano durante los 10 largos años de lucha del 68 al 78. Y el libro de alguna manera está diciendo que no queremos volver a pasar por lo mismo. Imagínense, en un momento en que Martí, 1892, está arengando al pueblo para volver a la lucha, pues hace la alusión a este texto de una manera que considero fue uno de los grandes errores políticos del apóstol. No debía haberlo mencionado en su discurso, puesto que a Raúl Roa todo el mundo en el exilio lo quería y era un patriota de renombre. O sea que en ese sentido Martí podía haberse ahorrado todo lo que suscitó a partir de ese comentario en el discurso, lo que vino posteriormente. El 4 de enero de 1892 había visitado varias de las manufactureras de tabaco en el Cayo, la de Soria, la Rosa Española, la de Eduardo Hidalgo Gato, donde tuvo el singular suceso. Las trabajadoras, los operarios allí, le habían regalado un ánfora de plata y las obreras una cruz hecha con menudas conchas de mar. El mismo presente que una vez le había mandado a Trinidad desde joven, volvía a sus manos
muchos años después, como una especie de premonición de un símbolo que había sido elegido por este hombre para encabezar la libertad y la lucha de su pueblo. De ahí ese sentimiento mesiánico que está a lo largo de toda su obra. Poco tiempo después, el 20 de abril del 92, le escribía a José Dolores Pollo: estamos con la cruz y la vamos cargando. Imagen que sintetiza la campaña difamatoria tejida en su contra por la Capitanía General de La Habana a raíz del apoyo y organización del Partido Revolucionario Cubano en pleno apogeo a lo largo del exilio. Me permito cerrar estas apostillas con el texto conocido como Carta Roa Collazo, que fue suscitado a raíz de esa mención de Martí en Con Todos y para el bien de todos. Y el texto culmina diciéndole: creo que no me falta valor necesario para morir en su defensa de la patria. Y según testimonio, sus últimas palabras en público fueron justamente: quiero que conste que por la causa de Cuba me dejo clavar en la cruz. Palabras pronunciadas aquel 19 de mayo de 1895 frente a las tropas y que constituyen el ánimo, el sumo de este símbolo en todo su esplendor. Quizás ello explique, de alguna manera, lo prematuro de su muerte. Ser clavado en la cruz no era precisamente la guerra que durante años había preparado, ni los riesgos consabidos que llevaba para él y para los demás. Tampoco entrar en combate a lo que sabemos que estaba dispuesto. Ni siquiera su desistimiento ante la asamblea de representantes del pueblo cubano en armas que debía reunirse en el centro del país. Creo en lo fundamental que tenía la orden de partir al extranjero, donde ciertamente se pensaba que podía ser más útil recopilando armamento y dinero para la lucha. De modo que ser clavado en la cruz era alejarlo de la contienda bélica por la libertad a la que él mismo había convocado. Ser clavado en la cruz fue entonces la trascendencia de su apostolado de servicio, de un testimonio misterioso de amor a su pueblo y el instante en que se encumbra el modo trágico en que perdió la vida en el cruce de agua de dos ríos, suceso que lo convierte en el único gran libertador americano muerto en combate por la redención de su pueblo. Muchas gracias.